Esto es para todas las personas que quieren hablar inglés de forma cómoda, tranquila, fluida, relajados. Esta estrategia, pensar simple, sirve en primer lugar para combatir la duda mental. Esta es la principal estrategia para los principiantes, los que recién están empezando, los que se confunden, aquellas personas que piensan demasiado, sobre todo piensan mucho en su lengua materna y les cuesta traducir, les cuesta realmente expresarse, decir lo que están pensando. Los que sienten que cuando tienen que empezar a hablar se olvidan todo, personas que habían estudiado inglés hace mucho tiempo, pero hace un tiempo que no lo practican y se van olvidando. Conscientes de lo que queremos decir, primero en nuestro idioma nativo, para poder traducirlo al inglés. Lo complejo sería, well, I don't recall exactly where we were. La gente me pregunta, ¿cómo se dice consiste? Because I asked them about their families. En la conversación tenemos que usar lo que ya sabemos. Por lo tanto, no te conviene pensar de esa forma. Para todos los niveles, especialmente nivel inicial, pero también para nivel intermedio, porque son ese territorio gris entre todo lo que van aprendiendo y todo lo que todavía no saben. Y muchas veces somos conscientes de que no sabemos y eso también contribuye al bloqueo. Y también para los de nivel avanzado, cuando tengan que hablar con alguien que tiene menos nivel que uno. Se trata de pensar simple. Es la primera estrategia y es lo primero que le doy a todo el mundo en la primera clase. Pensar simple. Y es una buena forma de redefinir aquello de pensar en inglés, que hay muchas personas que no les sale o que no saben bien qué significa, cómo se hace, y yo creo que no es necesario. Uno puede pensar en su lengua materna y de hecho así está configurado el cerebro para pensar toda la vida en la lengua en la que aprendimos a pensar. Y está muy bien, siempre que la podamos usar como un recurso, aprovecharlo, digamos, para poder pensar en nuestra lengua materna y traducir, en este caso al inglés o a cualquier otro idioma, pero para eso hay que poder pensar de forma simple. La principal razón es que en nuestra lengua materna siempre pensamos a nivel un poco más complejo de lo que nos sale en una lengua que estamos aprendiendo, especialmente en el nivel inicial cuando acabamos de empezar. Entonces, nuestras construcciones, los pensamientos son oraciones y las oraciones son construcciones gramaticales. Esos pensamientos, esas oraciones, son sí o sí más complejas de lo que son en lo que sabemos del inglés hasta ahora. Entonces, siempre va a ser más complicado intentar traducir tal cual. Por lo tanto, tenemos que encontrar una estructura simple en inglés con el vocabulario y la gramática que ya sabemos, que signifique más o menos lo mismo que lo que queremos decir. La oración o la idea no será exactamente igual, pero apunta a lo mismo, transmite el mismo mensaje o un mensaje muy, muy similar que en el contexto y en cierta circunstancia no es el fin del mundo si le cambiamos alguna que otra palabra. No hablo de contextos profesionales o muy específicos, sino en general para situaciones como conversacionales. Sobre todo sirve o se ve, digamos, su utilidad porque nos permite poder avanzar en la conversación. Si nos quedamos recalculando y pensando demasiado en la idea que queremos transmitir o nos equivocamos, nos damos cuenta, corregimos, reformulamos, la otra persona nos está esperando a que nosotros aclaremos nuestra confusión mental. Dicho así, parece un poco, o sea, sé que no es para tanto, depende de la persona, quizá no hay ningún problema, pero uno lo vive como una circunstancia de fallo generalmente. Es lo que me dicen la mayoría de mis alumnos. Se frustran porque se equivocan, porque se dan cuenta de que no saben, porque quieren hablar y como que la sensación es que no les sale. Y en realidad sí sale. Hablamos, nos equivocamos, empezamos de nuevo, cortamos el medio, terminamos transmitiendo vergüenza, confusión y mensajes incompletos. Entonces, simplificar también hace que la otra persona nos entienda un poco mejor y además que la conversación sea más disfrutable, tanto para el que habla como para el que escucha. Otra gran utilidad importante es que te permite hablar correctamente. No se trata solo de saber hablar, también se trata de hablar bien. Y no es magia hablar bien. Implica, por ejemplo, tomarse el tiempo para pensar en las estructuras correctas que tenemos que usar o tomarse el tiempo para recordar esa palabra de vocabulario. No digo 2 minutos, porque tampoco hay tanto tiempo en la conversación, tiene que fluir. Pero aunque sea un segundito, darle un momento al cerebro para recordar esa palabra que aprendimos en clase y que cómo era, que yo la vi 10 veces y ahora no me sale. Entonces, simplificar
te permite hablar un poco más lento, y hablar un poco más lento te permite pensar un poco mejor en lo que tengas que decir. Otro beneficio de hablar lento y pensar simple que te permite hablar más correctamente es que te permite no cometer errores por querer avanzar de nivel demasiado prematuramente, y al mismo tiempo en los errores que cometas darte cuenta y poder corregirlos sin necesariamente bloquear demasiado la fluidez de la charla. Bueno, y por último, la gran utilidad de pensar simple es darse cuenta de todo lo que uno sabe, utilizar el capital que ya estudiaste, que ya aprendiste, lo más posible, es decir, reutilizar o reciclar el vocabulario. Muchas veces no es necesario saber muchísimo vocabulario, sino que es más efectivo saber cómo usarlo. Muy probablemente con las palabras que ya sepas, podrás construir oraciones que te permitan expresar lo que estás pensando. Hay que tener en cuenta que el inglés es un idioma pragmático. Lo importante es que el mensaje llegue. El cómo es para niveles más avanzados, nivel intermedio o avanzado. Por supuesto que se puede complejizar, y de hecho se complejiza hasta nivel Shakespeare, obviamente, como en todos los idiomas. Pero en este caso estamos hablando de una manera que lo haga más accesible. Entonces, pensar simple, utilizar gramática simple y vocabulario simple, te permite expresar tus ideas, aún las más complejas, así estemos hablando de temas difíciles, explicar tu experiencia personal, hablar de política o intentar resolver los males del mundo, se puede hacer con vocabulario simple. La clave está en pensarlo de forma pragmática. Entonces, lo importante es tener bien claro qué es lo que queremos decir. Y una vez que lo tenemos claro, poder darnos el tiempo para ordenarlo, poner cada elemento donde realmente tiene que estar. La fórmula de gramática que no falla nunca es sujeto, verbo, complemento. Si yo soy capaz de poner el quién, el qué hizo y luego todo lo demás, cómo, cuándo, con quién, por qué, esos serían los complementos, esa frase o esa idea se entiende. Y además organiza el discurso a la medida que lo vamos hablando. Entonces también nos ayuda a organizar lo que estamos pensando y encontrar nuestras ideas fundamentales. Es una manera de sacarle más partido a lo que ya tenemos aprendido para dejar de pensar que no sabemos lo suficiente o que deberíamos haber estudiado más o que comparado con los demás, hay una abeja o que comparado con los demás hablamos mal o nos va mal. Esa radio mental negativa nos ayuda, obviamente, y también complica mucho más los pensamientos y complica las reacciones. El lenguaje corporal también se nota. Entonces, al tomar un poco el control, digamos, de lo que queremos decir, también podemos serenarnos físicamente y eso tiene un impacto en la conversación también. Por ejemplo, si estás contando una historia y estás pensando algo como, bueno, no recuerdo exactamente dónde estábamos en ese momento. Supongamos que tengas que decir esto. Desde el vamos es largo y tiene dos tiempos de verbo, no recuerdo y dónde estábamos. Y además varios complementos, no tiene sujeto porque en español se puede omitir sujeto, entonces es un poquito complejo. Simplificarlo sería pensar, por ejemplo, en español qué significa, no recuerdo exactamente dónde estábamos en ese momento. Puedes decir, no sé dónde estábamos. Y eso es simple. Entonces, si te sale lo complejo sería, well, I don't recall exactly where we were at that time. Si te sale eso, no te hace falta ver este video. Y si no te sale, podrías decir algo más simple. I don't know where we were. Si tampoco te sale eso, podrías buscar algo más simple. Si quieres decir, por ejemplo, si en la historia tiene sentido, obviamente hay que trasladar este ejemplo a otras circunstancias similares. Entonces, si dijeras, por ejemplo, no recuerdo qué tienda era. No recuerdo la tienda. Aún más simple. So you say, I don't remember the shop. Entonces no es tan complicado. De esta forma se puede hablar con elementos más sencillos que los ideales, digamos. Entonces, esta estrategia la diseñé específicamente para las personas que saben poco o que, como dije al principio, se bloquean, se ponen muy nerviosos y se olvidan todo, se quedan como en blanco. Repito, no se trata de simplificar el idioma a nivel muy elemental,
pero es una especie de resolución de problemas. Entonces, si en ese momento no te sale una oración fabulosa, pues bueno, se aplica otra oración que te permite continuar. Y luego tomar una nota mental que diga repasar la gramática, repasar vocabulary. ¿Okay? Otro ejemplo que me pasa un montón, la gente me pregunta, ¿cómo se dice consiste? Because I ask them about their families. So, para hablar de la familia quieren decir, mi familia consiste en. Que está muy bien. Lo que pasa es que si uno no sabe decir el verbo consiste o consistir, el momento de la conversación no es el momento para aprenderlo. En la conversación tenemos que usar lo que ya sabemos. Por lo tanto, no te conviene pensar de esa forma. Lo que más te conviene es decir cualquier verbo que cumpla la misma función para poder realmente decir lo que querías decir, que es en qué consiste tu familia, quiénes son. ¿Ok? No es lo importante el verbo consiste. Uno se queda ahí recalculando. Eso no es lo importante. El foco está en el contenido del mensaje, no en la forma. Entonces, se dice my family consists of. Entonces, consists of tiene la S final del present simple, se lo olvidan. Hay que saber gramática para decirlo bien. Y es fácil de inventar porque se parece, o sea, consist. Lo que pasa es que inventar es un riesgo, puede existir como puede que no y decimos cualquier cosa. Entonces, en ese momento, en lugar de ponerse a pensar en todo esto, hay que limpiar en blanco y decir otra cosa. Entonces digo, por ejemplo, mi familia es. Ya sé que no es ideal, pero cumple con el propósito. My family is. My father, my mother. ¿Ok? Puedo decir, in my family there are my brothers, my sisters. Cuanto más estructuras conoce uno, más posibilidades tiene, más flexible te hace. Eso es, digamos, lo genial de saber gramática y vocabulario, que te permite ir jugando con las ideas o saltando de estructura en estructura. Pero no se hace solo, es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar. Y esta es la forma de hacerlo. Tengo que pensar en sinónimos a nivel de oración, es decir, estructuras similares que utilizan otras palabras, pero que transmiten el mismo mensaje. Conclusiones. No quieres empezar por el final ni por el medio. Hay que empezar por el principio. Y eso tanto a nivel oración como a nivel proceso de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Cada oración, es decir, cada idea, tiene un orden básico, fundamental. Sujeto, verbo, complemento. Pensarlo de esta manera pragmática, simple y directa te permite expresar tus ideas correctamente, con claridad y además que el proceso o la situación de conversación fluya más naturalmente. Tenés que tomarte tu tiempo para pensar, para ordenar las palabras y para pronunciarlas. Simple te permite ir más lento y hacerlo mejor. A veces hay gente que piensa que suena demasiado básico. Bueno, sería discutible, pero básico es mejor que incompleto. Básico es mejor que mal. Entonces, simple es mejor que perfecto. Lo digo yo que soy docente y evalúo el nivel de las personas varias horas por día, todos los días, hace más de 10 años. Hay personas que hablan sin parar y se equivocan todo el tiempo. Y hay personas que se nota que quieren usar palabras o estructuras que todavía no dominan. Y eso, si uno es evaluador o evaluadora, bueno, no suma tanto. Es mejor una persona que habla menos y se equivoca menos. Otro beneficio es que te permite hablar con personas de muchos niveles. Si uno estudia inglés para comunicarse con las demás personas, la flexibilidad de estructuras más complejas o más simples y la capacidad de explicar nuestras ideas de forma sencilla y, como quien dice, rápida o al menos ágil, más natural, siempre suma. Te permite hablar con personas de cualquier tipo de nivel. Y la última conclusión y la más importante, las estrategias o los consejos que uno puede dar a partir de la experiencia y del conocimiento igual no son magia. Nada compensa la falta de estudio, nada compensa la falta de prestar atención y no hay estrategias mágicas que se puedan aplicar y funcionen enseguida. Para algunas personas puede ser más difícil, para otras puede ser más fácil. Depende un poco también de la predisposición y de la personalidad de cada uno, pero desde luego para poder aplicar este tipo de
de consejos alternativos, hay que saber los elementos lingüísticos, desde luego. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la gramática, ¿qué significa una estructura simple? Bueno, las que se llaman así, por ejemplo, present simple, past simple, present continuous, son estructuras que se estudian en primer nivel, en primer año, entonces hay que conocerlas primero para poder emplearlas, sí o sí. Hay que saber, cuando yo digo sujeto, verbo, complemento, hay que saber a qué me refiero. Y además, bueno, el vocabulario es cierto que no tiene que ser muy extenso, pero un poquito sí hay que dominar los tiempos básicos, hay que distinguir los pronombres del nivel inicial, por supuesto, los elementos fundamentales para comenzar a hablar, las palabras interrogativas, etcétera, etcétera. Estas estrategias no son magia, pero ¿cómo ayudan?